Hola, para la cata de hoy vamos a utilizar JavaScript. El problema nos pide que dado un nombre, o sea un nombre y un apellido, nosotros debemos retornar las iniciales de estos nombres. Nos dice también las instrucciones que estrictamente van a ser dos palabras separadas por un espacio. Y nosotros tenemos que retornar las iniciales en mayúsculas y separadas por un punto. Cabe aclarar también que no considero que haya una solución o una respuesta correcta e incorrecta para este ejercicio. Simplemente hay formas diferentes de resolverlo y va a depender también de cada situación, ¿no? Para empezar, podemos ver el nombre de nuestra función. Nos podemos dar cuenta que no cumple con el hecho de que sea un nombre consistente. Justo lo que mencionábamos en videos pasados, de que una función debería reflejar lo que es, y eso incluye que no sean abreviaciones, porque para ti para una abreviación puede ser entendible, pero para otra persona no. Claro que también hay excepciones, pero en esas excepciones se acude hacia la estandarización, donde hay un acuerdo para que una abreviación sea entendible para todos, ¿no? Son excepciones, pero en este caso no. Debería ser el nombre abbreviate name o algo así, abreviar nombre, pero debido al programa que uso pues no puedo cambiar el nombre de la función, ya que esta se usa para ejecutar los tests. Pero el nombre del parámetro pues sí es correcto, ya que si nuestra función se llama abreviar nombre, pues es de mucho sentido de que nuestro parámetro se llame nombre. También me gustaría aclarar antes de continuar con el ejercicio que en JavaScript los strings tienen una forma rápida de acceder. Digo en JavaScript porque sé que en otros lenguajes funciona diferente o no está permitido hacer lo que voy a hacer. Pues, por ejemplo, si nuestro parámetro nos dan como sum, el parámetro que nos entregan, nosotros podríamos acceder rápidamente a cualquier carácter de ese parámetro solo por su índice. En este caso, accederíamos al carácter S mayúscula, porque en programación, como saben, se empieza a contar desde el índice 0. Y si quisiéramos acceder al carácter M, pues sería de la siguiente forma. Ahora sí, podemos empezar con la solución. Como comenté, hay muchas formas de solucionar este ejercicio, pues una de ellas podría ser separar nuestros nombres en dos elementos para poder trabajar independientemente con uno de ellos. Pues JavaScript, o más que todo, hay un método que le pertenece a las strings que se llama split. Este método nos permite separar o dividir un string dado un separador. Dado este separador, lo va a separar en diferentes elementos, en varios elementos, y estos elementos los agregaría a un array, y eso sería lo que el método split nos devolvería, un array con múltiples elementos. Este separador es muy entendible lo que hace, pues por su nombre. Si nosotros colocamos el espacio y nos entrega y nos viene de parámetro este nombre Sam Harris, donde hay un espacio, entonces se utilizaría ese espacio como separador y nuestro array tendría dos elementos, Sam y Harris. Entonces, esos valores deberíamos guardarlos en alguna variable. Una vez tenemos esto, pues lo que necesitamos es retornar las iniciales. Para retornar las iniciales, sabemos que este names es un array. Entonces, si yo coloco el índice 0, estaríamos accediendo al primer elemento, que en este caso sería Sam por completo. Pero si yo quisiera solo la S mayúscula, pues haría lo siguiente, ¿no? Ahí estaríamos accediendo al índice 0 del array, que nos entregaría un string, y con el siguiente índice 0 sería el carácter de ese string, el primer carácter de ese string. Entonces, acá ya podríamos agregar el punto, que es lo que nos pide el ejercicio, que esté separado por un punto, y la segunda letra, que se obtendría de la siguiente forma, ¿no? Names en la posición 1 porque, dado que es un array, y como sabemos exactamente textualmente de que solo nos van a entregar dos palabras, pues no habría problema de hacerlo de esta forma porque no nos daría ningún error. En cambio, si es que no supiéramos el número de palabras, pues
Podría ser de que sea menos de 2, o podría ser de que sea más de 2 y no se encontrarían los índices o faltarían los índices. Pero en este caso debería ser suficiente. Si ejecutamos nuestros tests, nos podemos dar cuenta que pasan todos, pero si leemos las instrucciones nos dicen que debe ser mayúscula. Esto debe ser mayúscula, pero ¿por qué pasan todos nuestros tests locales? Porque todos empiezan con mayúscula. ¿Qué pasa si a un test yo lo cambio a minúscula, la inicial? Y ejecuto, pues ahí nos vamos a dar cuenta que pasan 4, los 4 últimos, pero el primero no pasa porque nos dice que se espera S mayúscula H mayúscula y recibimos pues la S minúscula, ¿no? Cosa que no debería ser así. Podríamos también colocar el uppercase en cada uno de estos elementos, en este y en este, pero no sería muy eficiente. Lo mejor sería colocarlo antes de separar el elemento, antes de separar nuestro string inicial. Sería de la siguiente manera: toUpperCase, que esto también es un método propio de JavaScript, que lo que hace es convertir el texto a mayúsculas simplemente. Y si ahora ejecutamos los tests, vemos que en este momento así pasa. Otra cosa que quería comentarles pues es el hecho de que tengamos que colocar dos índices juntos, ¿no? Cuando no es muy legible. Esto no es muy legible y, como comenté, no sería una buena práctica. Bueno, me olvidé quitar esto. El hecho de que no sea muy legible tu código es una mala señal. Así que hay una forma de obtener una variable o un elemento, o simplemente llamando a lo que tú necesitas. Por ejemplo, sabemos que este names es un array, pero en ningún momento estamos usando el array como tal, estamos usando los elementos. Así que nosotros podríamos cambiar esto para recibir los elementos y no recibir el array. De la siguiente forma. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy convirtiendo ese array en un array de 2 elementos, pero esos 2 elementos están nombrados. Y yo sé que este primer elemento, llamado first, va a hacer referencia al índice 0. Y el segundo elemento, llamado second, va a hacer referencia al índice 1. Por lo tanto, yo puedo omitir esto y llamar a first. Tengan en cuenta que first hace referencia a la primera palabra. De todas formas, tengo que agregar el carácter 0, el índice 0, para hacer referencia a la primera letra. Y de la misma forma, acá sería second con el carácter 0. Y si ejecutamos, nos damos cuenta que pasan los tests.